Vamos a escuchar el mensaje de nuestro paso principal, Amor Espiritual número 6. Amados hermanos de iglesias filiales de Corea del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. Hoy es el sexto mensaje de la serie Amor Espiritual. En varios países del mundo existe el Día de los Padres en el que se agradece por la gracia de los padres y tienen la costumbre de colocar claveles en el pecho de los padres. Los hermanos adultos recuerdan el día en el que sus hijos le colocaban un clavel por primera vez. Me imagino que se habrán sentido muy satisfechos al pensar, mis hijos han crecido ya y me ponen una flor por el Día de los Padres. Aunque ese clavel sea de papel hecho con una técnica novata, algunos padres tienen aquella flor en su pecho todo el día. Así, el gozo de los padres no es solamente cuando han dado a luz a los hijos a través del dolor del parto, sino que rebosa más cuando los hijos sienten y agradecen el amor de los padres al crecer y cuando lo expresan. Dios Padre también, cuando las almas aceptan al Señor y renacen como hijos de Dios, se alegra en gran manera. Y ese gozo es mucho más grande cuando la fe y amor de los hijos crece. Y así van sintiendo el amor de Dios Padre y van expresando esa gratitud. Él aprecia más que nada el corazón de los hijos que ama a Dios Padre. Por ello, tal como les he explicado hasta la prédica pasada, por más que sean palabras humanas elocuentes y palabras angélicas, y por más que tenga una gran capacidad, ciencia y fe, si no tienen amor, no tiene valor alguno para Dios. Hoy en este mensaje les compartiré la palabra que dice: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Espero que al escuchar este mensaje, todos ustedes puedan alcanzar sí o sí el amor espiritual que tanto desea Dios Padre. Oro en el nombre del Señor para que así, cuando vean a Dios Padre más adelante en el reino de los cielos, puedan darle un gozo que no se puede comparar con los claveles de esta tierra. Amados hermanos, en el mensaje anterior les expliqué que la caridad sin amor no sirve de nada, y una caridad sin amor es la caridad que se revela ante los demás y que se hace por hipocresía a fin de ser elogiado. Esta clase de caridad, por más que entregue todo lo de sí, si los demás no lo reconocen, de enseguida se lamenta y se queja. Por ello, no puede recibir bendición en esta tierra y tampoco puede recibir la recompensa en el cielo más adelante. Por lo que de nada sirve. En cambio, una caridad verdadera, aunque nadie reconozca sus buenas obras, se hace con amor, gozo y gratitud. De amor profundo, por amor profundo, desde el corazón profundo. Les dije que a Dios le agrada esta clase de caridad y paga con bendiciones asombrosas. Es igual el área de sacrificio que les compartiré hoy. Si leemos la última parte de 1 Corintios 13:3 cita: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí el entregar mi cuerpo para ser quemado significa sacrificar completamente el cuerpo de uno. Sin embargo, ¿cómo será posible que no haya amor en un sacrificio que entrega el cuerpo de uno para ser quemado? Antes de explicarles sobre el sacrificio que se hace con amor verdadero, vamos a examinar sobre el sacrificio que se hace sin amor. Pese a que entregue su cuerpo para ser quemado, espero que examinen bien el corazón de cada uno de ustedes a través del mensaje y puedan ofrecer una devoción más perfecta.
En primer lugar, el aspecto de un sacrificio sin amor es el caso en el que después de haber trabajado arduamente para la obra del Señor, arroja queja y rencor con sus labios. Si aún habiendo trabajado con toda su fuerza, esmero, tiempo y material, otros no lo reconocen ni elogian, se resienten, se quejan diciendo, ¿cómo es posible que no me digan nada cuando me esforcé y trabajé tanto? De pronto ustedes escucharán a menudo estas palabras a través de las personas que están en el segundo nivel o tercer nivel de la fe, en el tercer nivel antes de entrar a la roca de la fe. ¿Cómo es posible que no me digan nada? O dicen, ¿por qué solo miran y no juntan o reúnen las fuerzas? ¿Por qué se quedan atrás mirando con los brazos cruzados? ¿Por qué son indiferentes cuando yo esté trabajando así de fiel? Existen personas que se quejan así. Antes en el retiro los hermanos adultos venían y ayudaban arduamente. Prendían fuego y preparaban el arroz bajo el sol abrasador y así trabajaban bastante. Luego derribaban todas las recompensas que acumularon con palabras al decir, no ayudan y hacen que uno haga todo solo. He visto que aquellas personas, aún haciendo la obra de Dios con todas sus fuerzas, derriban las recompensas al quejarse con sus labios. Inclusive, al ver a una persona que no pone su esfuerzo, juzgan y condenan diciendo, esta persona es muy perezosa, no podría ser así si amara a Dios. No obstante, la verdad es que en la base de esta clase de corazón está el deseo de querer revelar su mérito ante las personas y ser reconocido. Y el corazón enaltecido que dice, yo soy así de fiel. Es un corazón que si tan solo escuchara un pequeño elogio desaparecería, pero si no existe elogio alguno, se siente resentido de inmediato. Y al tener ese corazón, llega a salir la queja y el rencor. Una devoción así, al contrario, solo rompe la paz y hace doler el corazón de Dios Padre, y no tendrá provecho alguno. En segundo lugar, la evidencia de un sacrificio sin amor es el corazón que se desanima. Pese a que no lo manifieste y no diga palabras de queja, si los demás no reconocen su fidelidad, se desaniman pensando, ¿qué soy yo? Al parecer no soy tan importante. Y así su fervor se enfría. Si los otros llegan a señalar alguna carencia sobre las cosas que uno hizo con todo su corazón sacrificándose, pierde la fuerza o el ánimo o critica a las personas que señalan. Y si aparece una persona que da mejores frutos y que es más reconocido y amado que uno, suele envidiar o tener celos también. Por ello, por más que trabaje y sea fiel diligentemente, no hay verdadero en el corazón. No hay verdadero gozo en el corazón. Antes, a pesar de que participaba en el coro, también era servidor y servía fervientemente en diversas áreas, ahora llega a dejar incluso el deber. Este aspecto demuestra que uno había trabajado para uno ser reconocido y elogiado, es decir, esperando alguna remuneración o algo a cambio. Por más ferviente que sea en el momento que es fiel, si eso finalmente cambia y llegan a salir palabras de queja y rencor de sus labios, la verdad es que Dios Padre no puede aceptar esa fidelidad con gozo. En tercer lugar, otro aspecto de una devoción sin amor es ser diligente solo cuando la persona superior u otros lo ven. Cuando nadie los ve, es negligente o finge hacerlo encomendado a medias o moderadamente, y no quieren hacer algo que no es visible ante los demás y quieren hacer solo lo que se revela externamente. Esto es porque tiene su corazón en solo mostrar a sí mismo y ser elogiado por la persona superior u otras personas. Por ejemplo, incluso al momento de hacer el ayuno, existe el caso en el que quieren mostrar que ayunan
a las personas. Sobre esto Jesús dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A lo mejor cuando ayunen, si están alegres y sonríen, las personas les dirán, hermano, aún ayunando estás alegre. Ayunas muy bien. Si escuchan estas palabras sería mucho mejor, porque fruncen el ceño y muestran ese aspecto que sufren. Entonces estaría solo en el primer nivel de la fe, ¿no es así? En los versos 17 al 18 que siguen dijo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Es decir, bastará si tan solo Dios lo ve. Termina el verso. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si dice tener fe y también dice conocer la palabra, ¿por qué finalmente llega a ser un sacrificio? ¿Llega a ser un sacrificio así sin amor? Es porque no tiene amor espiritual hacia Dios y a las almas. Es decir, porque trabaja sin el sentido de pertenencia que considera de corazón. Que lo de Dios Padre es mío y que lo mío es del Padre. Porque trabaja sin el sentido de pertenencia que considera de corazón que lo de Dios Padre es mío y que lo mío es del Padre. Por ejemplo, es diferente cuando el agricultor trabaja en su propio campo a cuando trabaja para otra persona recibiendo la remuneración. Cuando trabaja en su propio campo, trabaja sin descansar desde muy temprano, en la madrugada hasta la noche. Y no moderadamente, sino que intenta hacer sea como sea más cosas. Aun trabajando desde la madrugada hasta la noche, quiere hacer más fuerza. Pese a que atardezca, no quiere abandonar el terreno. Y si regresa a casa, debe cocinar para alimentar a la familia, aún así quiere trabajar más, sea como sea, antes de que oscurezca. Porque todavía alcanza a ver cuando trabaja en su propio campo. Cuando trabaja para otra casa, muchos suelen usar trucos pensando, me gustaría que se atardezca pronto, recibir el pago, regresar a casa y descansar. Y así llegan a finalizar el trabajo a medias también. Claro, no significa que todos los obreros sean así. No obstante, la mayoría de las personas suelen tener naturalmente un aprecio más grande por lo suyo. De igual manera, los hijos salvos de Dios también, cuanto más grande sea la gratitud por la gracia recibida y el amor espiritual, llegarán a considerar la obra de Dios como su obra y será fiel con todo su corazón. Es igual tanto con la oración como la alabanza y todo. No importando si alguien lo reconoce o no, da lo mejor de sí, como si fuera su propia obra. Mas si no tiene amor hacia Dios en el corazón, simplemente llegará a trabajar por formalidad como un obrero que trabaja recibiendo su pago. Si no recibe la remuneración en el instante a la magnitud de la que ha trabajado, sale la queja y el rencor. Así fue el hermano mayor del hijo pródigo que aparece en Lucas capítulo 15. Un día, el hermano menor que se fue de la casa gastó toda la herencia y volvió a casa con una apariencia humilde. El padre recibió a este hijo con el mejor trato y abrió un banquete. El hijo mayor de este padre, es decir, el hermano mayor del hijo pródigo, escuchó esta noticia mientras regresaba del campo. Entonces, tal como menciona Lucas 15:28, entonces se enojó y no quería entrar, es decir, a la casa donde se estaba realizando el banquete. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hijo se enojó. Si ustedes estuvieran en una situación así, muchos habrán hecho lo mismo antes. Ahora no lo harán porque han sido transformados. Y así el padre mismo salió y le sugirió entrar. Entonces este hijo mayor dijo en los versículos 29 al 30 que sigue: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Quiere decir que obedecía a la palabra del Padre. Sigue el verso. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
que los consumió con rameras, es decir, que los gastó junto con mujeres, bebiendo de manera libertina. Este hijo se resiente diciendo, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Que a él el padre no le dio un becerro gordo, ni siquiera un cabrito. Y que al hijo, que volvió luego de fracasar, al haber gastado todos los bienes con las rameras, sí hizo un banquete matando un becerro gordo. Y por ende está demasiado enfadado, está resentido con el padre y no logra entender. Si se resiente y es malvado, no logra comprender las cosas. Si es bondadoso, podrá comprender. Si entiende, será lógica la obra del padre. Debe hacerlo así. Sin embargo, si no es bondadoso, será al contrario. Por eso la bondad, el pensamiento de una persona bondadosa es en su mayoría contrario al pensamiento de una persona malvada. Y no solamente el pensamiento, sino también su corazón y obras. Por ello, una persona carnal no puede comprender a una persona de espíritu. Y una persona de espíritu comprende bien a una persona carnal. No obstante, si una persona carnal juzga a una persona de espíritu, eso es un pecado muy grande. Aun siendo él muy malvado, juzga a una persona de espíritu que es bondadosa. Eso llega a ser un gran pecado. Por eso se resiente diciendo, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo en los versos 31 al 32, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hermanos, ¿es lógico o no? Es lógico. Es decir, el padre amó al hijo mayor al punto que pensó heredar todos sus bienes a él. Mas este hijo no logró comprender este corazón del padre. Sin tener en cuenta lo del padre es suyo, solo pensaba que él sufría siempre por el padre. Por eso, al pensar que el padre no reconocía su esfuerzo, se resintió y se quejó. Es más, tuvo celos de su hermano menor, quien regresó después de estar cerca de la muerte. Entonces parece que ni siquiera extrañó mucho a su hermano menor. El hermano menor se había ido de casa durante varios años. Debería preguntarse por él y extrañarlo, pero estaba teniendo celos del hermano menor que regresó después de haber estado cerca de la muerte. Este hijo mayor dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y escuchó esta noticia mientras regresaba del campo en el día que se dio el banquete también. Así que era un hijo que era fiel trabajando diligentemente para el padre. Si no hubiera sido por el suceso de este hermano menor, era un hijo del que no había que reprender. Sin embargo, no era así su corazón interior, ¿verdad? Al ver estas circunstancias podemos estimar cuán diligentemente había trabajado normalmente este hijo mayor obedeciendo a la voluntad del padre. No obstante, el hecho que finalmente se haya resentido y quejado revela que no trabajó con un amor verdadero hacia el padre. Espero que puedan examinar a ustedes mismos si no tienen este aspecto del hijo mayor. Entre los obreros que dicen que han venido siendo de cierta forma fieles, hay algunos que se resienten pensando, ¿cuánto he sacrificado para la iglesia hasta ahora? Aun cuando la iglesia pasaba por dificultades, yo me esforcé por proteger a la iglesia y serle fuerza sea como sea, y nadie me reconoce. O se desaniman pensando, al contrario, fulano que ha venido a la iglesia después de mí es más reconocido y amado. Y llegan a tener una postura pasiva, pensando, creo que no hay más, algo más que yo deba hacer, así que estaré un paso atrás.
Si llega a tener esta clase de corazón, debe chequear si la fidelidad y devoción que ha tenido hasta ahora fue realmente verdadera y si fue hecha con amor. Y debe esperar con fe que todas las cosas que ha venido ofreciendo a Dios Padre sea recompensado sí o sí como bendición. Y debe esperar con fe que todas las cosas que ha venido ofreciendo a Dios Padre sea recompensado sí o sí como bendición. Cuanto más sea un obrero que tiene algún cargo y años en la fe, debe servir a los hermanos con el sentido de pertenencia, y si aprende con un corazón humilde, podrá ser un obrero fiel que tiene virtud y amor. Entonces ese sacrificio y fidelidad se darán como frutos más abundantes. Por tanto, espero que nuestros hermanos, tal como señala Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Que todo lo que haga debe hacerlo de corazón para el Señor. Si nosotros hacemos para el Señor, no haríamos de manera irreverente, sino de todo corazón y esmero, ¿no es así? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Espero que sea lo que sea que hagan, lo hagan para el Señor siempre y puedan recibir el cielo como heredad. Hermanos, para hacer un sacrificio verdadero, más que nada debe haber descendido completamente en el corazón el amor espiritual. Una persona que tiene su corazón lleno de amor verdadero es devota, dando todo lo de sí en silencio, sin importar si alguien lo ve o no, si alguien lo reconoce o no. Así como una vela que quema su cuerpo para alumbrar en la oscuridad, quiere dar todo lo de sí sin escatimar. Tal como la vela no emite sonido alguno quemando todo lo de sí, no alardea de sí mismo. Nuestro Señor Jesús fue el ejemplo del sacrificio verdadero con esta clase de sacrificio. Si leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que profetizó comparando a este Jesús, quien vendría como el Salvador, como la ofrenda de paz para los pecadores, es decir, el Cordero de Redención. Si observamos los holocaustos del Antiguo Testamento, se mataba al animal que se ofrecería como sacrificio de redención en lugar del pecador. Se hacía derramar toda su sangre y se quemaba la grosura en el fuego del altar, y así ofrecerlo como aroma. Nuestro Señor Jesús también entregó todo lo de sí, derramando hasta su última gota de agua y sangre a fin de redimir el pecado del ser humano, así como la ofrenda de sacrificio. ¿Cuál será la razón por la que muchas almas están recibiendo la salvación al no ser vano este sacrificio de Jesús? Es porque en este sacrificio estaba el amor perfecto de Jesús. Jesús, al amar sumamente a Dios Padre, hizo fuerza por cumplir completamente la voluntad de Dios Padre mientras permanecía en esta tierra. Si leemos Juan 19:30, podemos ver que nuestro Señor Jesús murió en la cruz después de decir, consumado es. En versión coreana, he cumplido todo. Y Jesús vivió así hasta entregar su vida para cumplir completamente la voluntad de Dios Padre. Él fue cumpliendo totalmente los muchos registros profetizados sobre nuestro Señor, sobre Él, en el Antiguo Testamento. Él fue actuando según cada palabra que Dios ha dejado profetizada. Podemos ver que fue cumpliendo toda esa palabra. Él sabía que esas palabras profetizadas y registradas a través de los profetas hace 1000 o 2000 años fueron sobre Él. Y así fue actuando, reflejándose con esas palabras, para cumplir lo que Dios ha dicho. Siendo así, aunque es lógico, con cuánto amor lo vería Dios. Y Jesús, aun en aquel instante que estaba colgado en la cruz, ofreció una oración e intercesión por las almas. Hasta ese momento en el que derramaba la última gota de sangre, vivió únicamente para salvar a las almas.
Aún así, no quiso alardear de sí mismo, ni enaltecerse para recibir la gloria. Dio gloria solo a Dios quien está en los cielos. Y Dios mismo, tal como registra Filipenses 2 del 9 al 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo la tierra. Exaltó al Señor e hizo que estuviera en una posición gloriosa. Si es una persona que sacrifica a sí mismo con un corazón limpio, sin codicia o mentira alguna, así como el Señor, Dios lo exaltará y lo guiará a una posición gloriosa. Así como cita Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, le dará la gloria de poder ver directamente a Dios. Algunos dicen que creerán en Dios si ven a Dios. Entonces, si dicen que creerán al ver a Dios y les enseñara cómo pueden ver a Dios, ¿vivirían según esa forma, según ese método? ¿Irán por ese camino para ver y encontrarse con Dios? Dios no escucha la oración del pecador. Si un pecador ve a Dios, muere. Y aún así dicen que creerán en Dios si ven a Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, que ellos verán a Dios. Quiere decir que si tienen el corazón limpio, pueden ver a Dios. Por consiguiente, espero que todos nuestros hermanos alcancen este corazón de Jesús y ofrezcan un sacrificio verdadero y así lleguen sí o sí a la gloria de ver a Dios. Nuestros hermanos de Manmin escuchan mucho de parte de las personas de su alrededor que llevan una vida de fe de manera peculiar. No solo guardan completamente el día del Señor, sino que también trasnochan el día viernes en la vigilia y ofrecen la oración de Daniel al venir todas las noches al templo. Aparte de ello, también existen muchos hermanos que asisten diligentemente al culto de miércoles, al culto de alabanza, al culto distrital y diferentes reuniones de oración. Los que son obreros visitan sin descanso a los hermanos a fin de cuidar a las almas. Claro, no solo nuestra iglesia es así. Si vemos la historia, hay muchas iglesias y hermanos que son así de fieles. Hay muchos en cada iglesia. No es que no existan, más en nuestra iglesia hay particularmente muchos más. Si las personas que les dicen que ustedes creen de manera peculiar, si esas personas fueran cristianos, intenten conversar sabiamente. De pronto podrán preguntarles, entonces, ¿qué haces cuando tienes tiempo? ¿Qué hace cuando tiene tiempo? Por ejemplo, yo antes de creer diligentemente en Dios, simplemente después de comer, lavaba los platos y cuando lavaba platos también tenía prendido el televisor y lavaba platos viendo en la cocina. Si llegaba mi esposo, en vez de servirle, no quería perder la telenovela. Y así podría explicarles. Siempre veía telenovelas, al día siguiente también. Y no solo veo una novela, sino varias. Aunque llega el esposo a casa, las veía. Y aún peleando con los hijos, veía. El esposo dice que verá el partido de béisbol o fútbol y la esposa dice, yo veré telenovelas. Y así se pelean entre sí y se enfadan también. Y si el esposo sale a trabajar, ve telenovelas otra vez. Si tan solo tiene tiempo, llama a las amigas para conversar con ellas de que esto pasó y lo otro. Hablan mal de fulano o de otra amiga. Se reúnen, van a la sauna juntas. Así al revisar el día, la rutina del día, han pasado mucho tiempo de esa manera. Han pasado así, mucho tiempo. Y se peleaban entre sí e iban a lugares innecesarios como el cine. Y ahora al conocer a Dios está ofreciendo a Dios esos tiempos que antes pasaba gastando dinero vanamente en el mundo. Orando ahora para las buenas obras del reino, para limpiar más a sí mismo y salvar las almas.
Así, al ser transformado, llega a ser una esposa que sirve mejor al esposo, una mejor madre o padre para los hijos también. ¡Qué bueno es ello! No es una pérdida de tiempo. Y el acumular recompensa en el reino celestial será prosperado en su espíritu y recibirá la respuesta al orar. Así será bueno para todo, en todo. Pero si pasa tiempos en el mundo, ¿qué hay de bueno? Si tiene mucho tiempo libre, es perezoso. Al dormir siempre, solo la hora del sueño se aumenta. Y si en esa magnitud tiene tiempo y dinero, siempre va y recibe masajes y pasa mucho tiempo frente al tocador. He escuchado que hay personas que pasan 2 o 3 horas en el tocador, que deben pasar 2 o 3 horas todos los días en el tocador para maquillarse bien. No conozco bien, sin embargo, he escuchado que deben aplicarse casi 7, 8, incluso 10 cosas para maquillarse. Se limpian la cara, se masajean y luego se aplican diferentes cremas y así pasan 2 o 3 horas e invierten mucho dinero. Por eso nuestros hermanos varones que son esposos deben agradecer realmente que sus esposas se congreguen en la iglesia Manmin. Y los hermanos no solamente hacen la obra del Señor, sino también se levantan todos los días desde temprano en la mañana y salen a trabajar arduamente durante todo el día. Si llega algún día feriado o festivo, no dicen, voy a descansar un poco, sino que reparten periódicos de la iglesia para evangelizar. De esta manera, si son personas que ofrecen su corazón, cuerpo, esmero, tiempo y material únicamente para el reino de Dios, no sería una exageración decir que entrega su cuerpo entero para ser quemado. Y así su vida de antes de creer en Dios y su vida después de creer en Dios ha cambiado. Y ha cambiado de manera hermosa y buena, ¿verdad? Aún invirtiendo el tiempo, por ejemplo, si comen, se embriagan y llegan tarde en la noche en el mundo. Si llaman también a los amigos para jugar en casa, si se van tarde de la casa, ¿cuántos se enfadarían las que son sus esposas? Se enfadarían bastante. Ya sea el domingo, si tan solo tienen tiempo, se van a jugar golf o practicar otro deporte y también a verse con los amigos. Una vida así al cambiarse llega a ser un papá y esposo hogareño. Una vida que era así al cambiarse llega a ser un papá y esposo hogareño. Y cuán bueno será si lo hace para la buena obra de Dios. Y así se está convirtiendo en una familia feliz. Nosotros debemos saber discernir estas cosas. Si se vuelve crónico y no logra discernir bien, llegará a decir, ay, he pasado todo mi tiempo en la obra de Dios. De todas maneras, aunque esté en el mundo y no haya venido a la iglesia Manmin, habría usado ese tiempo en algo. ¿Y en qué habrán gastado ese tiempo? Les estoy explicando para que así puedan entender, ese mucho tiempo y dinero que usaba antes en lo vano, ahora lo estoy usando para Dios, en salvar a las almas, en la buena obra, en un lugar valioso. Y así su corazón será más feliz, tranquilo, gozoso y agradecido, ¿no es así? ¿A qué congregación se parecerá este aspecto de nuestros hermanos? Se parecen a los hermanos de la iglesia primitiva. Los hermanos de la iglesia primitiva se esforzaron por congregarse y reunirse siempre. Todos los días, es decir, se esforzaron por reunirse todos los días en el templo. Nuestra iglesia es idéntica. Nosotros estamos reuniéndonos todos los días para la oración de Daniel, ¿verdad? Se conoce que los hermanos de la iglesia primitiva también se reunían todos los días en el templo y así compartían el pan de la palabra, es decir, leían todos los días la palabra de Dios y se reunían, leían la palabra de Dios y no descansaban la oración y vivieron únicamente para el evangelio. Ellos no solamente llevaron esa clase de vida de fe, esa vida de sacrificio, sino que en el momento final muchos derramaron sangre y martirio. Ese sacrificio fue tan sincero que incluso en el instante que el león hambriento se abalanzaba sobre ellos o en el instante que eran crucificados, de ninguna manera se quejaron ni se lamentaron.
Al contrario, ofrecieron todo lo de sí ante el Señor hasta el momento final, alabando con gozo. Solo con la verdad de que recibieron la ciudadanía del cielo, fueron así de gozosos y agradecidos y amaron fervientemente al Señor. Si todos nuestros hermanos que son devotos con todo su cuerpo y corazón cada día rebosaran en sus labios la gratitud y alabanza, así como los hermanos de la iglesia primitiva, cuán grande será la gloria y recompensa en el reino de los cielos. No obstante, ¿hay alguien que piense de la siguiente manera? ¿Por qué debo ir por este camino sufriendo? Quiero descansar un poco. Estoy avanzando con fuerza de cierta manera. Al escuchar que si no hay amor en mi corazón, no es nada, pierdo el ánimo. Mas ustedes, quienes avanzan anhelando el reino de los cielos, en este último tiempo prevalecido el pecado, han recibido como meta la Nueva Jerusalén, que es el mejor lugar dentro del reino de los cielos. Por tanto, espero que rebosen más de la esperanza y más que nada puedan alcanzar el verdadero sacrificio con el amor ferviente hacia el Señor y las almas. A pesar de que todavía no pueda sacrificar con un amor perfecto, el aspecto de ustedes que se sacrifican y son devotos con su cuerpo entero es realmente valioso para Dios. Por consiguiente, espero que todos ustedes, si tienen al menos un poco el corazón que sirve y es fiel para ser reconocidos por las personas, lo desechen pronto y así puedan alcanzar el amor y sacrificio del Señor, quien se derritió como una vela para nosotros. Oro en nombre del Señor para que así reciban una gran recompensa de parte del Señor más adelante y cuando hayan vuelto al verdadero hogar, la Nueva Jerusalén, puedan ser la gloria y gozo de Dios Padre. Termina el mensaje. Amados hermanos, había un hombre rico quien era una de las 5 personas más ricas del mundo y su hijo, mientras pasaba por el desierto en una avioneta, cayó. El padre organizó un equipo de búsqueda y al revisar todas las partes del desierto pudo verificar solo el hecho de que su hijo estaba vivo. El padre oraba para salvar a su hijo y finalmente, con el deseo de que su hijo sobreviva hasta que sea rescatado, decidió esparcir en el desierto millones de volantes. Es decir, en una avioneta los esparció primero. Pero era inevitable no pensar en el mensaje que iba a escribir en ese papel con espacio limitado. Él pensó en escribir estrategias de sobrevivencia, por ejemplo, sobre qué comer o cómo esquivar animales feroces. Luego el padre finalmente escribió en el volante: "Hijo, te amo". Unos días después, el hijo, quien estaba débil por el hambre y la sed y moribundo por la desesperanza, llegó a ver este volante. Él aguantó con valentía pensando: mi papá me ama. Entonces él ciertamente me encontrará. Y finalmente fue rescatado por el equipo de búsqueda. Lo que salvó a este hijo no fue la estrategia de sobrevivencia en el desierto, sino el amor sincero del Padre. Hermanos, ustedes han recibido el deber de compartir este volante de amor a muchas almas que están muriendo solitariamente luego de estar perdidos en este mundo peligroso, semejante al desierto. Hasta el mensaje de hoy les compartí sobre la importancia del amor. Espero que graben en sus corazones que más que cualquier cosa hermosa del mundo, este amor es lo más importante y que sin amor nada tiene valor. Oro en nombre del Señor para que ustedes mismos sean la carta de Cristo y así compartan el amor de Dios Padre para con las almas, a las almas que van hacia la muerte. Vamos ahora meditando en la palabra.